correspondiente a la semana 4 ya de nuestro cronograma de clases, ¿no? Básicamente, hoy día vamos a tratar de aprovechar el tiempo en cuanto al uso de estas 2 horas que tenemos, dado que hay bastante actividades para ustedes y también como para mí. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a realizar hoy día? Hoy día vamos a tratar de comprender cómo es que funciona el Java RMI y también vamos a tratar de entender cómo es que se puede relacionar con lo que es Corva. Y la segunda parte es un trabajo que ustedes van a tener que realizar, un trabajo en grupo y que de manera aleatoria se va a estar asignando los grupos. Vamos a formar 5 grupos. Yo los voy a crear los grupos de manera aleatoria y ustedes van a estar formando parte de esos grupos. El trabajo se presenta ahora mismo, el trabajo lo van a realizar ahora mismo y consiste en la lectura de un PDF que se les va a proporcionar. Como ustedes ya deben haber revisado el campus virtual, ahí está el contenido del material. Entonces, para poder continuar con la temática que nos corresponde, a ver, voy a compartir, a ver, estamos aquí. En el campus ya está la lista de asistencia. Ok, tenemos correspondiente a la semana de hoy día, tenemos los materiales de clase. Tenemos los materiales de clase. En esos materiales de clase tenemos los artículos que van a tener que leer y también tenemos, obviamente, el esquema del trabajo grupal que se desea. Y bueno, el tema de hoy día, ¿no? Que es Java RMI. Y también tenemos otro enlace, que es la carpeta de archivos de trabajo. En esa carpeta ustedes van a editar de acuerdo al grupo que les corresponda, ¿no? Tenemos 5 grupos y en el grupo que les corresponda, ustedes van a poder realizar el trabajo correspondiente. Entonces, esto está para que lo puedan compartir en todos los integrantes del grupo que se va a crear en la segunda parte. Entonces, ya sabemos, tenemos una actividad bien cargada, pero obviamente con los tiempos que se estima, vamos a ir trabajando y determinando esto, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Me escucha? Sí, ¿le escucho? Eh, si alguno de nuestros integrantes del grupo no cuenta por ejemplo, una computadora para aplicar Word, creo que vamos a trabajar en Word, ¿cómo podrían aportar su parte al grupo? El aporte puede ser con sus opiniones, con su lectura, obviamente, basta que les envíen los textos, pueden trabajar enviándose los textos, porque lo único que tienen que hacer ahí es copiar los textos, ¿no? ¿Sí? Entonces, no hay mucho problema, ya hemos trabajado ya con otros grupos y aún los que tienen solamente celular, su aporte de ellos es fundamental, es vital, en los que determine el mismo, la distribución del equipo, la distribución de trabajo que se realice a nivel del equipo. Ok. Bien, entonces
vamos a continuar en estos momentos con el tema que nos corresponde hoy día y que tiene que ver con Java RMI. Entonces voy a iniciar la grabación. A ver un momentito para... Ok. Bien. La invocación remota de métodos en Java. Básicamente, si bien es cierto, cuando habíamos iniciado desde la perspectiva de poder entender cómo es que Corva lograba integrar plataformas con arquitectura no convencional, arquitecturas diferentes, arquitecturas en las cuales se estaba utilizando un lenguaje de programación diferente. Java RMI, como su nombre mismo lo dice, va a tratar de hacer un símil de lo que hace Corva, pero la diferencia está en que su punto fuerte está en que las dos plataformas deben estar corriendo la misma máquina virtual o una máquina virtual parecida. En este caso sería la misma Java Virtual Machine. Entonces, si es que tenemos máquinas virtuales similares y parecidas, se puede utilizar la invocación remota de métodos o también llamado RMI, que es el símil de la arquitectura que plantea Corva. El símil, pero no exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, hay muchos componentes que van a empezar a interactuar, la gran diferencia está en que ambas plataformas que se van a tratar de interconectarse tienen que estar bajo el mismo lenguaje de programación o, digamos, Java, ¿no? Java. Y en el mejor de los casos, corriendo en la misma máquina, bajo la misma máquina virtual, ¿no? O el mismo tipo de máquina virtual. De lo contrario, es muy probable que como que se presenten mayores dificultades o algún tipo de problemas. Y sigue el concepto de manejar programación distribuida y sigue el concepto de mantener lo que es el modelo cliente-servidor. Entonces, siendo esa la situación en la cual se enmarca Java RMI, definitivamente va a haber conceptos que ya los hemos venido manejando. Por ejemplo, ¿no? En la arquitectura se sigue manejando por el lado del cliente, manejamos la configuración STAB, la definición del lenguaje a nivel de STAB y también la definición para el lado del servidor, la definición del lenguaje por el lado de Skeleton y que tiene el símil con Corva hasta ahí. Lo que va a cambiar definitivamente va a ser las implementaciones. Esas implementaciones por ambos lados tienen que estar en Java. Hay una capa común que es la capa de referencia remota y obviamente la capa de transporte que es la que logra establecer la conectividad de paquetes, la comunicación, transferencia de paquetes y que finalmente se trasluce a poder ver en un lenguaje de definición a nivel de cliente y un lenguaje de definición a nivel servidor. El concepto de tener un solo archivo generador sigue dado por el lenguaje. El compilador de Corva, Java RMI, nos genera tanto el STAB y como el esqueleto. Entonces, siendo esa la figura, no podemos tener, digamos que, una complejidad mayor que si trabajáramos Corva puro. En Corva puro sí hay mayor complejidad que Java RMI, pero en Java RMI,
como vamos a poder ver en las prácticas de laboratorio, nos vamos a dar cuenta que al estar las dos vías en el mismo lenguaje, generalmente la mayor complejidad que vamos a poder tener es cómo hacer realidad nuestros propósitos, nuestra imaginación de proyecto. Pero a nivel de arquitectura, a nivel de comunicación, la complejidad es mucho menor que si estuviéramos trabajando con plataformas totalmente diferentes. Como por decir, quiero comunicarme un componente que está en Java con un componente que está en .NET, o Visual Basic por aquí y C por acá, ¿no? Entonces, eso hace que, obviamente, sea un poco más complejo digamos, las implementaciones de los lenguajes de definición. Pero en síntesis, Java RMI para nosotros no es otra cosa que hacer invocación de objetos que se están ejecutando en máquinas virtuales basadas en Java. Esa es la síntesis. Invocación de objetos que se están ejecutando en máquinas virtuales basados en Java. Entonces, para poder construir esas aplicaciones, obviamente Java utiliza pues diversos tipos de paquetes. Uno de ellos es, por ejemplo, Java RMI, ¿no? Java RMI, que es el paquete que contiene todas las librerías correspondientes a la invocación remota. Y la arquitectura, como ya se explicó, sigue estando por el lado del cliente con STAB, por el lado del server con Skeleton, y por el lado de las comunicaciones antes de lo que es el proceso de transporte, pues tenemos las conexiones virtuales. Estaríamos hablando de que esa capa de referencia remota sería la capa de nuestros virtual connection, la capa de la conexión virtual, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos tener además de ello en la capa de transporte? Simplemente establecer conexiones, establecer direcciones, establecer tal vez la IP de dónde está ejecutándose el servidor, cosa que ya nosotros estamos perfeccionándonos en eso porque definitivamente un cliente va a estar ubicado de manera remota. Al ubicarse un cliente de manera remota, tenemos que saber dónde está el server y en qué puerto está corriendo. Nuestro servidor de aplicaciones nos va a ayudar en ese aspecto, ¿ya? Nuestro servidor de aplicaciones nos debe ayudar en ese aspecto porque contiene la infraestructura para eso. Entonces, si nosotros queremos avanzar en el tema de cómo poder utilizar y mejorar, tenemos que entrar un poco más al conocimiento de esa famosa capa que es la capa de referencia. Esa capa que nosotros lo llamamos la capa de referencia remota, pues sería para nosotros, pues no, el RR layer, ¿no? El RRC, como también se puede llamar, o el RR layer, ¿no? Reference Remote Layer, o RRC, capa de referencia remota. Ahí es donde se administra, se gestiona todas las referencias hechas por un cliente objeto, un cliente objeto remoto, definitivamente, ¿no? Entonces, la idea es que cuando el cliente realiza una llamada al objeto remoto, sea este recibido y finalmente se convierta en una solicitud de referencia RRL. Y esa solicitud de referencia RRL debe ser debe encontrar a un método que invoque al objeto remoto de referencia. Entonces, esa invocación
al objeto remoto de referencia, obviamente lo está realizando dentro del ámbito del RRL. Y cuando esa solicitud está conocida, definitivamente se pasa ya al lado del servidor. Entonces, una vez que ya estamos en el lado del servidor está recepcionando esa solicitud, pero también, como sabemos, al ser el IDL el mismo, o sea, al ser la definición el mismo que en el STAB, el skeleton se va a comportar a partir de ese momento como un gestionador de esas solicitudes y pasará ese conjunto de referencias que se han generado, pasará a alguien que pueda atenderlo. Eso sí, son las partes de la implementación. Es lo mismo que en Corba. Una vez que se ha atendido la solicitud, el servidor nuevamente tiene que ver el mecanismo de cómo devolver al cliente la solicitud atendida, ¿no? Entonces, obviamente que este proceso tiene unos pasos intermedios que se le conocen como los famosos registros RMI, registros de invocación remota. Esos registros usan generalmente dos métodos, los métodos bin y rebin. ¿Ya? Bin y rebin. En síntesis, voy a repetir. Tenemos un cliente, tenemos un server y tenemos un registro RMI, digamos, que conecta las peticiones cliente RMI y server RMI, RMI cliente y RMI server. O sea, tengo mi cliente y tengo mi server y hay un registro RMI que está al medio. Entonces, las dos operaciones fundamentales que están asociados son los bins o rebins y también pues los lookups, ¿no? Los lookups. Esperamos ver un poco de código ahora para que ustedes puedan ver que no es tan complicado como se espera. Entonces, los pasos básicamente para la implementación de este tipo de aplicaciones basadas en RMI, pues pasan por el diseño y compilación de la interfaz remota, la definición y obtención de esas clases Stub y Skeleton, la desarrollo y compilación de nuestro cliente y desarrollo y compilación de la aplicación servidora. Entonces, por ambos lados tenemos que nosotros tratar de hacer código y compilado por ambos lados para que puedan recibir y gestionarse con la parte intermedia que les estoy hablando, que se llamaba el famoso registro de objetos o registro RMI, ¿ya? Y ese registro RMI hay que inicializarlo también porque obviamente que es un servicio que está corriendo ahí para atender el cliente, servidor y cliente, registro y servidor, registro. O sea, todo eso va por el lado. Y finalmente hay que, además de inicializar nuestro registro, obviamente el servidor tiene que estar inicializado y el cliente también darle una inicialización, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita una pequeña definición, por ejemplo, de interfaz, muy bonita, obviamente muy ilustrativa y aplicativa para lo que estamos realizando. Bueno, utilizamos el paquete Java RMI. Tenemos una interfaz de nombre que ustedes determinen y que es una extensión de una clase más genérica llamada remote, ¿no? Entonces, esa es la idea. Se establecerá, pues, la definición de los métodos que necesitamos, la definición de las operaciones que vamos a realizar con esa interfaz. Luego viene ya la compilación, compilamos y obviamente estaremos generando, pues, los stubs y los skeleton correspondientes, ¿no? Para en el caso del saludo, por ejemplo, ¿no? Tenemos una interfaz, bueno, la importación,
del paquete Java RMI y toda su familia. Tenemos la interfaz, ¿no? Que se llama saludo, que es una extensión de la clase remote, y ponemos un saludo, ¿no? String, soy, tal. Obviamente aquí tengo yo que ingresar, si fuera por el lado de mi cliente, ¿no? Tendría que yo ingresar esa variable soy, ¿no? ¿Quién soy? Para que pueda pasar al server. Esa es la interfaz. Bien, ahora sí, la implementación. En la implementación observemos de que aparte de nosotros utilizar todos los paquetes, estamos utilizando pues una librería que se encarga de gestionar, que es el Unicast Remote Object. El Unicast Remote Object es un conjunto de librerías que nos permiten a nosotros poder hacer la utilización de todos los componentes Java RMI. ¿Ok? Entonces, tenemos la implementación de esa interfaz y si nosotros quisiéramos ver ya en código para lo que es el Unicast Remote Object, tendríamos más o menos nuestra clase es el saludo, que es una extensión de una clase genérica, pero que contiene muchos paquetes relacionados a Java RMI, ¿no? Y que va a implementar ahí un saludo. Luego tenemos las operaciones correspondientes, un manejador de excepción y el saludo, y con nuestra variable contenida, soy el nombre que pongamos, ¿no? La implementación de los stubs y skeleton. Obviamente, cuando nosotros tenemos ya nuestra clase, nuestro IDL, obviamente ese IDL, al compilarlo, pues nos tiene que generar los dos ficheros llamados stub y el fichero skeleton. Esos ficheros stub y skeleton, obviamente, van a tener su ubicación correspondiente de manera física. De manera física, tendremos que estar corriendo de manera remota, no sé en qué lugar, en qué IP, y el skeleton también debe estar corriendo de manera remota en un lugar, en una IP X. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy, muy presente, ¿ya? Por otro lado, si queremos implementar el servidor, nuestra aplicación servidor, ¿no? Nos hablábamos en RMI que RMI, el registro de RMI es una capa, digamos, no lo puedo decir intermedia, pero es una capa que está trabajando tanto para lo que es solicitud cliente como solicitud, atención servidor. Y está ahí al medio, y dentro de una de sus propiedades, por ejemplo, es el gestor de seguridad, ¿no? El establecer el Security Manager. Y luego, obviamente, es la apertura del servicio que nosotros tenemos, ¿no? La apertura del servicio que tenemos por el lado del servidor. En cuanto, si quisiéramos establecer ya código, pues tendríamos que hacer el llamado al servicio de seguridad. Tendríamos que hacer llamada a los objetos remotos que hemos definido, CLS saludo, hacer el bin, o sea, el rebin, el naming rebin, y este famoso es lo que nosotros les había mencionado en un momento, ¿no? El lookup, de dónde se encuentra ese objeto, porque tenemos que saber dónde se encuentra ese objeto, y obviamente, si es que no encuentra el objeto, vamos a tener que manejar algún tipo de excepción, ¿ya? Algún tipo de excepción. Y entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos que nuestro servidor hace uso de lo que nosotros llamamos el REBIN del RMI, Registry.
el RMI de registro. Entonces, una vez que encuentra el objeto remoto, entonces puedes decir, oye, sí, tu objeto está definido, está registrado, es conocido y el servicio continúa. De lo contrario, se detiene. De lo contrario, se detiene. Para el caso del cliente, ya utilizamos un lookup de ubicación, porque también tenemos que compilar, digamos, ese objeto remoto y llevarlo también al cliente. Tenemos que llevarlo al cliente. Y, es decir, creamos el objeto, compilamos, que sea de conocimiento del servidor y que sea de conocimiento del cliente. Es como una librería. Al final es una librería. Es como que yo les diga, ¿sabes qué? Compilen y vamos a generar una librería. Esa librería lo vamos a tener que agregar o adjuntar a nuestro proyecto cliente, así como al proyecto servidor. Yo creo que así me van a entender mucho mejor. Y entonces, pero esto tiene una nomenclatura que es el naming lookup. Ese naming lookup es, digamos, la ubicación, es el lugar donde se encuentra nuestro objeto remoto compilado. Nuestro objeto remoto compilado. Y obviamente luego ya las operaciones que tengan que ver con la aplicación cliente necesaria. ¿Ok? Entonces, para el caso del saludo, por ejemplo, miren, para el caso del saludo, tenemos aquí, importamos Java RMI, clase aplicación cliente, bueno, esto de aquí ya no más explicaciones, yo creo que eso ya eso ya está, no te diría de más, pero muy sobreentendido por ustedes. Ya, entonces lo que nos interesa aquí es que nuestro cliente va a hacer referencia a ese objeto que nosotros habíamos creado, ¿no? Ese objeto. Miren, y aquí obviamente está como localhost, pero ya saben que ese localhost es muy variable, dependiendo de dónde pueda estar ubicado ese gestor o contenedor de objetos, vamos a tener que ubicarlo. Pero resulta que ese objeto también tiene las características del método definido. Entonces, que para nosotros era el saludo, el método saludo de ese objeto. Entonces, yo ingresaba acá, José Luis, ingresaba, y esto, aunque ustedes no lo crean, va a pasar por el servidor para responderme, hola, yo soy. ¿Cómo me iba a responder? Me debería responder el objeto de saludo, objeto registrado, Estaba poniéndole el soy, ¿cómo estaba? Lo habíamos definido. Hola, string soy, ¿no? Soy y nos retorna hola, soy. Soy es la variable que va a entrar. Ya, hola, José Luis, vas a decir, ¿no? Hola, José Luis. Eso es lo que más o menos estamos esperando que nos salga, ¿no? Hola, José Luis. Ya. Entonces, doctor, cliente. Y bueno, y hay otro concepto también, hay otro concepto que, que tiene que ver con cómo es que nosotros podemos habilitar, ¿no? El famoso objeto y habilitar el registro para eso. Bueno, esto ya espero que esté entendido. Tenemos una aplicación cliente que llama a un servidor. El servidor también tiene conocimiento de este famoso OBJ, que no es otra cosa que el nombre del objeto que es conocido por el cliente y por Stub y Skeleton, y que nos debe retornar, pues, hola, José Luis, ¿no? Hola, José Luis. Ya, hasta ahí, claro. Bueno, esto es manejador de excepciones, que se maneja en la mayoría de los programas. Y bueno, cuando ejecutemos, miren, aquí está. Tenemos que inicializar el registro, ¿no? En este ejemplo, la inicialización del registro está de manera manual. ¿Cómo podemos nosotros ejecutar, ¿no?
ejecutar un punto jar, ejecutar una inicialización de registro, que es con star RMI registry o RMI registry. Entonces, pero también hay otro criterio que hay que establecer sobre qué puerto queremos o sobre qué socket queremos que corra, porque necesariamente no va a correr sobre una IP así por así. Toda IP y todo servicio tiene un puerto para correr. En este caso, pues nosotros estamos estableciendo un permiso que del 1024 al 65.000 estamos cogiendo una amplitud muy grande. Tal vez en la práctica estemos probando con una amplitud o un conjunto de puertos de mucho, o más específicos, digamos, ¿no? Más específicos. Entonces, vamos a ver los permisos que se establece sobre los puertos o un puerto específico, ¿ya? O un puerto específico. Entonces, en este caso, pues vamos a poner el puerto 80, si se desea, o algún puerto número especial que vamos a establecer. Ya en la práctica vamos a ver este tema también. Pero básicamente la idea es eso, que tenemos que habilitar el RMI registro. Sin esta habilitación no va a funcionar nuestros programas, porque justamente Java RMI maneja un concepto que es el concepto de seguridad y dónde debe estar corriendo y ejecutándose, ¿ya? Vamos a tratar de poner nuestros códigos de programa, para no hacerlo de manera manual, vamos a tratar de ponerle nuestros códigos de programa, o tal vez también lo hacemos de manera manual. En este caso, pues, por el lado del cliente y por el lado del server, ¿ya? Inicializamos el cliente. Bueno, en la ejecución del programa, el RMI registro, la inicialización de nuestro servidor, que en este caso está, pues, en un modelo de compilación, ejecución vía consola, ¿no? Inicialización del cliente. Y luego, pues, cuando ejecutemos el cliente, Java API cliente.jar o lo que consideremos, debe ejecutarse y debe responder a la petición del cliente. El servidor debe responder a esa petición. Luego viene otro concepto que es el concepto de productor consumidor, ¿no? Obviamente, en este concepto de productor consumidor es el mismo concepto que venimos trabajando. Hay alguien quien se encarga de hacer la solicitud y alguien quien se encarga de atender esa solicitud. Hay alguien que hace la petición del servicio y alguien que atiende ese servicio. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una estructura, un modelo en la cual se hace una invocación a RMI Remote Exception, ¿no? Entonces, tenemos dos casos en la cual tenemos que, podemos realizar la invocación a una interfaz de ese tipo, ¿no? Que podemos nosotros decir, voy a crear una interfaz que voy a llamar eBuffer y que es una extensión de Java RMI Remote. Entonces, igual se hace la invocación a Unicache Remote Object, ¿no? Para implementar la interfaz anterior. Establecemos nuestro código de implementación para ese método poner y nuestro código de invocación para el método, nuestro código de implementación para el método coger, y podemos establecer uno y otro método que nosotros necesitamos implementar. Aquí, por ejemplo, es un almacenador de un arreglo de ciertos valores enteros que se van a ir metiendo tanto a la variable almacén, ¿no? Entrada, salida, entrada, salida, entrada y salida. Esa es la idea. Entonces, si nosotros tenemos que el productor es quien tiene que proporcionarnos el servicio, pues para nosotros ese productor estará pues por el lado del servidor, ¿no? Y una implementación o
o cómo hacer que ese productor entre a activarse, ¿no? Y por el lado del consumidor también podremos tener nosotros alguien que empieza solamente a sacar datos, a sacar datos, a sacar datos, ¿no? Y también pues tendremos en el caso de un cliente tipo consumidor. Acá tenemos un cliente de aquel que pone, almacena los datos, y por este lado del consumidor alguien que empieza a consumir los datos, Bueno, el ejemplo solamente es un almacenador de datos nada más, ¿ya? Bien, entonces, jóvenes, para poder cerrar el concepto de Java RMI y luego ustedes pueden pasar a la fase siguiente que voy a explicarles. ¿Cuál es la idea de la arquitectura Java RMI? Se sigue manteniendo el concepto de la invocación remota de objetos. ¿Ok? La invocación remota de objetos. La idea de poder utilizar el mismo lenguaje es disminuir la complejidad, tanto para el cliente como para el servidor. Disminuir la complejidad. Estamos utilizando todas las funcionalidades de Java para ello. Entonces, muy familiarizados con RMI, porque es un lenguaje que lo venimos manejando desde hace buen tiempo. Entonces, en ese aspecto no vamos a tener mucha dificultad. Por otro lado, la mayoría de las aplicaciones están tratando de utilizar RMI por el sentido de que se puede utilizar en aplicaciones distribuidas, aplicaciones móviles, aplicaciones de diverso tipo, y nos evitamos la complejidad de Corba, ¿no? Corba se vuelve complejo porque la estructura requiere ciertos paradigmas y que al fin y al cabo han pasado ya más de 20 años y el concepto de conectividad aún se sigue teniendo problemas. Y para ser sinceros, quienes mejor el paradigma que mejor ha logrado implementar el aspecto de conectividad son los servicios web. Los web services, consumidores de servicio, productores de servicio, consumidores de servicio, y que usan un lenguaje universal XML, JSON y todo eso. Y Corba se queda por el lado ya de plataformas mucho más complejas, ¿no? Mucho más complejas, mucho más robustas también puede ser, pero tenemos que, bueno, utilizar lo que la tecnología nos está proporcionando. Entonces, para escribir una aplicación en Java RMI, pues, ¿qué tenemos que hacer? Primero, definir la interfaz remota. Segundo, desarrollar nuestra clase de implementación, o sea, desarrollar el objeto remoto. Tercero, realizar el programa servidor. Cuarto, realizar el programa cliente. Y bueno, finalmente, compilar y ejecutar. Entonces, ¿cuántas actividades son? Por lo menos 5, ¿no? Primero, ¿cuál es? Definir la interfaz remota. Segundo, desarrollar la clase de implementación, que es la del objeto remoto. Tercero, desarrollar el programa que va a ser de servidor. Cuarto, desarrollar el programa que va a ser de cliente. Y finalmente, compilar y ejecutar la aplicación. ¿Sí? Entonces, esas son las 5 actividades que por lo menos vamos a tener que realizar en la práctica y que comprende, a diferencia de solamente Corba, pues se diferencia que ahora aparece un componente principal que es el RMI Registry, ¿ya? O sea, el registro RMI, que maneja aspectos de seguridad, aspectos de dirección, conectividad, puertos y sockets necesarios para evaluar y también registrar el objeto remoto y que nos puede decir, este objeto lo conozco, así es que tu cliente también puedes conocerlo y tu servidor también estás listo para conocer. Entonces, jóvenes, eso es en cuanto a la teoría así simple, pero muy bonito, que nos da Oracle para lo que es Java RMI. ¿Ok? Eso es básicamente lo que corresponde a nuestro tema de hoy día, invocación remota de métodos en Java. A continuación,
van a realizar ustedes un trabajo grupal. Van a realizar ustedes un trabajo grupal. ¿En qué consiste ese trabajo grupal? Ese trabajo grupal consiste en leer un artículo científico. Ya, a ver, espero que lo tengamos por aquí. Materiales de clase. Voy a compartir los materiales de clase. Ustedes también lo tienen. A través del campus pueden acceder. Miren, tenemos 5 artículos. Artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4 y artículo 5. 5 artículos para 5 grupos. Entonces, en estos momentos vamos a formar los grupos, ¿ya? Vamos a formar los grupos. Voy a formar 5 grupos en estos momentos y tal vez se van a generar de manera aleatoria y espero que ninguno se quede fuera de algún grupo. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar todas esas sesiones. Les